Jóvenes, buenos días. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Espero que se hayan amanecido bien de salud, que estén contentos, felices. Vamos a continuar con el programa. Bien, vamos a hablar, jóvenes, del aborto. Se define como la expulsión, aborto se define como la expulsión uterina en cualquier etapa de la gestación de un feto muerto o vivo que no ha alcanzado el grado de desarrollo para ser viable, o sea, para vivir. El aborto no es una enfermedad. Esto hay que tomar en cuenta, jóvenes. El aborto no es una enfermedad específica, sino es un signo clínico o un síntoma, como dicen en medicina humana, síntoma. Pero en medicina veterinaria decimos es un signo clínico de numerosas enfermedades que afectan ya sea al feto, a la placenta o al aparato reproductivo de la madre, porque causan enfermedades o que causan enfermedades sistémicas en la madre. Entonces, jóvenes, el aborto, ya saben, es la expulsión uterina. Este es el concepto mejor, es la expulsión uterina en cualquier etapa de la gestación de un feto muerto o vivo, pero que no ha alcanzado el grado de desarrollo total para que pueda vivir, jóvenes. Decía, el aborto no es una enfermedad, es un signo. En medicina humana decimos, el aborto es un signo, es un síntoma. En medicina veterinaria decimos, es un signo. ¿Por qué? Porque es parte de una enfermedad. Ejemplo, tenemos la brucelosis. La brucelosis es una enfermedad, a pesar que es zoonótica, se transmite al humano, ya es una enfermedad que ocasiona infertilidad. A partir del quinto mes de gestación de la vaca preñada, se produce aborto. Pero la enfermedad se llama brucelosis. Tenemos otros casos, como el caso de la leptospirosis. La leptospirosis es producida también por una bacteria, ya, de forma de espirilo, que es la leptospira. Existen varios serotipos. Esta también se caracteriza porque se producen abortos en las vacas o las hembras en gestación, producen abortos. Otro ejemplo, la tricomoniasis es producida por un parásito, ¿ya? Y tiene también, una vez el animal está en gestación y tiene problemas de tricomoniasis, de esta parasitosis, de este protozoario, también se produce aborto. Pero la enfermedad se llama tricomoniasis. O también tenemos el caso del IBR, rinotraqueitis viral infecciosa, o sea, rinotraqueitis bovina infecciosa. También es un signo porque produce aborto y la enfermedad se llama IBR. Dice, el aborto es una enfermedad, no es una enfermedad específica, sino un signo clínico de numerosas enfermedades que afectan ya sea al feto, puede ser enfermedades que afectan al feto, o pueden ser enfermedades que afectan a la placenta. Las membranas placentarias son tres: amnios, alantoides y corium. Estoy hablando desde la membrana que está más cerca del feto, se llama amnios. La membrana que está más cerca del endometrio se llama corium. Y la membrana que se encuentra entre el amnios y el corium se llama alantoides. Entonces, puede haber abortos también cuando la placenta está enferma, cuando la placenta está contaminada o está afectada por algunos microorganismos, como ser bacterias, hongos, protozoarios, etc. Cuando el aparato reproductor de la madre también está afectada, jóvenes.
Se puede producir una endometritis, una metritis, una vaginitis, una cervicitis, etcétera. Puede ocasionar también aborto cuando el cuello uterino está con un proceso inflamatorio o cuando está con un proceso en el cual permanece abierto por exceso de alguna hormona. O algunas enfermedades sistémicas, como le decía. Las enfermedades sistémicas son las que atacan a un sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema endocrino, sistema digestivo, sistema genital, sistema urinario. En este caso, siempre le doy el ejemplo. Si el animal está padeciendo una enfermedad sistémica, como por ejemplo en el caso de la fiebre aftosa, que es la más común, ¿ya? Y no se le cura a esta enfermedad, no se le hace un tratamiento adecuado y oportuno, el virus de esta enfermedad aftosa va a entrar a la circulación sanguínea y va a ocasionar una viremia, y a través de la circulación sanguínea este virus va a llegar a los órganos genitales de la hembra y va a ocasionar problemas reproductivos, tanto en el canal genital de la hembra. Si está la hembra preñada, puede ocasionarle también algún problema patológico al feto o a las membranas placentarias. Vamos a hablar sobre los casos de aborto, las clases de aborto. Decimos, existen abortos infecciosos que son ocasionados por bacterias. Le pongo un ejemplo: brucelosis, leptospirosis. Existen abortos infecciosos ocasionados por virus. Ejemplo, el virus del IBR, el virus del DVD. Existen abortos ocasionados por protozoarios, por parásitos, tricomoniasis. Existen abortos ocasionados por hongos, el caso de la candidiasis y aspergilosis. Hay abortos que no son infecciosos, no son ocasionados ni por bacterias, ni por hongos, ni por riqueza, ni por parásitos protozoarios. A eso le llamamos abortos no infecciosos y son ocasionados por productos químicos. Ejemplo, yo he tenido algunas oportunidades de ver, ¿ya?, de que colocando antiparasitarios, que no se le ha hecho el cálculo adecuado a ganados que están, digamos, preñados. Hay antiparasitarios bastante fuertes. Todos los antiparasitarios son venenos. Y en la posología indica no usar en vacas preñadas. Entonces, es un producto químico. Yo lo he visto. Yo atendía 3 propiedades ganaderas, ¿ya? Y llega un día el propietario de Estados Unidos, era un sábado a las 5 de la mañana, me dice, llega con su novia y me dice: doctor, yo quiero mostrarle a mi novia de que yo sé vacunar. Yo le dije: señor, va a disculpar, pero puede colocar vitamina, puede colocar minerales, pero el antiparasitario hay que calcularle el peso del animal, porque no está indicado en vacas preñadas. Y si se va a utilizar en vacas preñadas, hay que utilizarlo en la dosis adecuada a lo que indica la posología. Y él me dijo: no es problema. Yo sé calcular el peso del animal, el tamaño del animal, etcétera, etcétera. Entonces se subió a la plataforma para vacunar y yo ponía vitaminas y él colocaba antiparasitario y él sacaba del frasco el antiparasitario y colocaba intramuscular. Eso era más o menos a las 6 de la mañana. Y terminamos más o menos a eso de las 5 de la tarde de todo el trabajo y nos fuimos a comer una parrilla que se había preparado. Cuando ya yo me venía a la casa, a las 6:30 de la tarde me telefoné y me dice: doctor Escalante, no sabe una cosa, las vacas están abortando. Les ruego, véngase por acá porque me dice: mire, están abortando. Así que le dije: señor, va a disculpar,
el aborto se debe a que ha habido una sobredosis del antiparasitario. Ya, yo estoy llegando a mi casa y la propiedad es lejos, así que yo mañana iré a ir a ver todo ese problema, pero no vamos a hacer nada ahorita con que estén abortando, porque ya el medicamento se ha absorbido y ha llegado al útero y está ocasionándole esas contracciones fuertes a nivel de los músculos uterinos, del miometrio, y está produciendo el aborto, más la intoxicación y muerte del efecto. Bueno, pues entonces mañana me dijo, venga, el día domingo, su día libre, me dijo así. Bueno, al otro día fui, jóvenes, en el corral había cualquier cantidad de fetos muertos, abortados. Causa, utilizar un producto con sobredosis. El hombre era dueño de su propiedad, estaba correctísimo, hacía lo que quería, hizo lo que quiso, pero no sabía él calcular el peso del animal, y ese medicamento es excelente porque lo trajo de Estados Unidos, un producto antiparasitario, pero tenía ahí una notita que decía, ya, si se usa en vacas preñadas, hay que usar la dosis adecuada. Entonces estoy hablándole de aborto no infeccioso por productos químicos. Factores hormonales, también jóvenes. Hace poco tiempo, como unos 10 años atrás, el primer sistema que se utilizaba para sincronización de celo era utilizando la prostaglandina, jóvenes. ¿Ya? Entonces se utilizaba la prostaglandina por vientre muscular en una cantidad de 20 miligramos ya por animal para sincronizar. Previamente debería haberse hecho una palpación rectal para determinar tal o cual vaca está preñada. Ustedes saben que la prostaglandina se utiliza para producir aborto, la prostaglandina se utiliza para producir lisis del cuerpo lúteo. ¿Y qué sucede? Sí, antiguamente, o sea, hace varios años, había muchos veterinarios que querían realizar la sincronización, o sea, directamente hacer, digamos, inseminación sin detectar celo. Pero no sabían palpación. Entonces no hacían la palpación rectal en las vacas para seleccionar cuáles estaban preñadas y cuáles estaban vacías. Entonces metían a todas las vacas que querían inseminar en el corral y comenzaron a colocar la prostaglandina. Estoy hablando de hormona PGF2 alfa, que es secretada por una célula hística del útero. Entonces, al colocarle a las vacas vacías, sincronizaban, pero a las vacas preñadas no las sincronizaban, simplemente lo que ocasionaban era aborto. Me estoy refiriendo a abortos no infecciosos por factores hormonales. Pueden darse abortos también no infecciosos por factores nutricionales. La ausencia de yodo puede ocasionar abortos jóvenes, ¿ya? Por factores físicos o traumáticos, por golpes también pueden ocasionarle abortos. Por factores genéticos, ¿ya? Dentro de los cromosomas puede darse una situación, o dentro de los factores, dentro de los genes que están dentro de los cromosomas, pueden ocasionarles abortos. Y así hay otros factores también que pueden ocasionarse por manipulaciones que no son infecciosos. Abortos provocados. Este es un problema serio, jóvenes. En el mundo hay países que salen las mujeres y dicen que se acepte el aborto. En otros países salen gente, mujeres, muchachas que dicen que no, que no sea aprobado el aborto. En unos dicen y solicitan que sea aprobado el aborto, y otros que no sea aprobado el aborto. Los que son católicos, los que son cristianos, ya no aceptan que los gobiernos a través de leyes ya autoricen los abortos, factores religiosos. Bien, entonces están los abortos provocados. Los abortos provocados, jóvenes, pueden ser a través de
inyecciones, no sea terapéutico, ¿ya? Está aceptado en la especie humana, en la gente, en las mujeres, un aborto provocado cuando, esto es en algunos países, en el nuestro no está aceptado todavía, cuando una niña de 9 años ha sido violada o 10 años ha sido violada y ha quedado embarazada. Ahí hay que hacer un trámite judicial para que se le haga, se le provoque, digamos, el aborto. En otras personas también se hace una solicitud para que se provoca, para que acepte, digamos, la justicia y el médico realizar el aborto por otras causas genéticas, por factores que la persona está sufriendo, la mujer está sufriendo. ¿Ya? En medicina veterinaria nosotros utilizamos algunas pastillas para provocar abortos. En medicina humana también se utilizan pastillas que no están indicadas para el aborto, pero sí hacen efecto para el aborto. Esas pastillas fueron preparadas para problemas digestivos, principalmente el estómago, y la estamos utilizando ahora para provocar abortos. Pero no debería hacer eso, suceder eso, digamos, en la medicina humana, porque está la pastilla del día después, del día de las 48 horas, del día de las 72 horas. Siempre tener su pastillita para evitar esos problemas que después van a suceder, problemas familiares, problemas sociales, etcétera, etcétera. Ya tener la actividad sexual sin recordarse que está en su día peligroso y quedar en gestación. Entonces, al otro día debería tomar su pastilla, o al segundo o al tercer día. Pero si no lo hace, va a tener un problema de gestación no deseada y va a acudir a los abortos provocados. Aborto provocado. Es el aborto inducido. Es en ocasiones deseables. Le decía en medicina humana. Es deseable cuando una persona, un drogadicto, agarra a una niña de 10 años, 11 años, la viola y queda, digamos, embarazada, o cuando su padrastro o un familiar la ha violado y ha quedado preñada la niña, entonces ahí es deseable el aborto y tiene que ser un trámite judicial para que los médicos le realicen ese aborto. En medicina veterinaria, el aborto inducido es en ocasiones deseable en medicina veterinaria desde un punto de vista económico y terapéutico. En la parte de medicina veterinaria jóvenes, realizamos el aborto, ¿ya? Con medicamentos hormonales. Está el estradiol, el estrógeno, está la prostaglandina, principalmente. ¿Cuándo las realizamos? Lo realizamos cuando viene un cliente con su paciente, con su perrita, y dice, bueno, yo no quiero que mi perra tenga su cría porque mi perra es de raza. Y yo quiero que esta perra haya cruzado con perros de sus mismas razas. Por lo tanto, quiero provocar el aborto. Nosotros lo que hacemos ahí es provocar el aborto con medicamentos que son hormonales. Lo mismo sucede en el caso de las yeguas. También se realiza el aborto inducido. Ejemplo, si una hembra de raza para sangre es servida por accidente por un macho mestizo o de otra raza, o si una hembra es servida cuando aún es demasiado joven, el aborto inducido es lo indicado. ¿Cuáles son las causas infecciosas de mortalidad embrionaria y aborto? Brucelosis, leptospirosis, tricomoniasis, campilobacteriosis, enfermedades virales, IBR y BBD.
Abortos infecciosos, de mortalidad embrionaria y aborto. Se considera que aproximadamente el 90% del aborto son debidos a causas infecciosas. Los mecanismos por los cuales un agente infeccioso produce aborto son variados y dependerán del tipo de organismo infectante. El órgano que ataca a la etapa de gestación en la que actúa también. Muchas enfermedades sistémicas de la madre pueden resultar en aborto aun cuando los órganos reproductores no se vean directamente afectados. En el caso de infecciones que afectan directamente al feto, en el caso de infecciones que afectan directamente al feto o a la placenta, el organismo responsable debe primero llegar al útero gestante. Para lograrlo, es posible que siga una de las siguientes rutas. La vía hemática es la vía más común y adquiere mayor importancia hacia el final de la gestación. El organismo infectante puede entrar al organismo materno a través del aparato digestivo. Ejemplo, tenemos la Brucella abortus, la salmonella, la leptospira, la listeria, o sea, bacterias. O de la mucosa nasal o conjuntival, como el caso del virus de la rinotraqueitis infecciosa bovina. También puede darse por leptospiras para influenza, diarrea viral bovina. En este caso, la diarrea viral bovina es de tipo viral. En todo caso, siempre existe una bacteria o viremia materna antes de que se produzca invasión del útero, desde el cual el organismo infectante puede invadir la placenta y luego pasar al feto. Puede haber también la vía ascendente. Esta vía de infección es más común en las fases tempranas de la gestación. Los microorganismos pueden entrar por vagina, ejemplo, el Campylobacter, la Tricomona, el Corynebacterium, Piógenes, ureoplasma, desde donde ascienden hacia el útero o pueden ser depositados directamente en el útero durante la cópula o la inseminación artificial. Vía ascendente, vía descendente, es la ruta más rara y excepcional y consiste en el descenso de una infección desde los oviductos hacia el útero. Puede ocurrir en caso de peritonitis. Dentro de las enfermedades que provocan, en las que se producen abortos, está la brucelosis. Les decía, esta enfermedad se estudia en enfermedades infecciosas y los agentes causales o agentes etiológicos se estudió en bacteriología. Nosotros estudiamos por los 4 factores: el aborto, retención de placenta, infertilidad, orquitis, etc. La brucelosis es producida por diversas especies de brucelas, son causadas por Brucella abortus bovis, en el caso de los bovinos, Brucella suis, en el caso de los cerdos, Brucella melitensis, en el caso de las cabras, Brucella ovis, en el caso de los ovinos, Brucella canis, en el caso de los caninos, y se caracteriza por aborto al final de la gestación y cifras elevadas subsiguientes de infertilidad. Este es el punto que nos interesa, uno de los puntos, que la brucelosis ocasiona infertilidad. El otro punto es que la brucelosis ocasiona aborto. Se observa la concentración más elevada de Brucella abortus en el contenido del útero gestante, en feto y membranas fetales, pudiendo ser consideradas estas estructuras como la fuente más importante de la infección. La enfermedad se transmite por ingestión, o sea, agua contaminada, pasto contaminado o alimento contaminado dentro de las gavetas donde se pone el alimento. Penetración de la conjuntiva también es otra de las vías de la infección. La enfermedad se transmite por ingestión, decía,
alimentos contaminados con la bacteria Bruselas, ya sea pasto, ya sea agua, o ya sea, digamos, dentro del alimento que le ponen en las gavetas. También puede ser por penetración de la conjuntiva o puede ser por la piel donde hay herida y contaminación de la ubre durante el ordeño. El aborto después del 5º mes de gestación constituye el signo clínico cardinal de este padecimiento. Fíjese, controlen si están escuchando. El aborto después del 5º mes de gestación constituye el signo clínico cardinal, decimos nosotros patognomónico o característico de este padecimiento. Se registran casos de 2 a 3 abortos en la misma vaca. Y hay este otro problema que nos interesa. Hay retención de placenta y hay metritis. Tenemos aborto, infertilidad, retención de placenta y metritis. Por esto es que estudiamos la brucelosis. Hay infecciones mixtas que pueden producir metritis, que puede ser aguda con septicemia y muerte consecutiva o crónica, seguida de esterilidad. En machos se observan orquitis y epididimitis. Como estamos hablando de hembra en obstetricia, entonces nos estamos refiriendo a hembras. Pero también, de paso, vemos por cultura que en los animales machos se observan orquitis y epididimitis por brucelosis. Afección de uno o ambos sacos escrotales con tumefacción aguda y dolorosa. Infecciones mixtas pueden producir metritis, que puede ser aguda, con septicemia y muerte consecutiva o crónica, seguida de esterilidad. En machos se observan orquitis y epididimitis, afección de uno o ambos sacos escrotales, con tumefacción aguda y dolorosa. Los toros suelen ser estériles cuando la orquitis es aguda, pero puede recuperarse si el testículo dañado es uno solo. Les quiero decir lo siguiente, jóvenes. Tanto en machos como en hembras, no debe hacerse tratamiento en brucelosis. Estos animales que salen positivos a brucelosis, macho-hembra, tienen que ser descartados. El camino se presenta. La leptospirosis es una enfermedad bacteriana. También le vuelvo a repetir, esta enfermedad ustedes la están estudiando en enfermedades infecciosas. Y el agente etiológico, el género, la bacteria, la estudiaron en bacteriología. A mí me interesa la parte de órganos reproductivos. La bacteria, la leptospirosis es una enfermedad bacteriana causada por especies patógenas del género Leptospira. La enfermedad ocurre la enfermedad ocurre mundialmente en numerosos huéspedes animales, incluyendo al perro. En el canino se presenta como una infección aguda de riñón e hígado y a veces como una septicemia. Aquí quiero explicarles, jóvenes. Cuando yo egresé de profesional veterinario, existía mucha leptospirosis en perros. Los perros podían morir por leptospirosis, que le atacaban los riñones y el hígado, y también por septicemia. O sea, la leptospirosis estaba presente en Santa Cruz, le hablo de muchísimos años, y ocasionaba también abortos. Ahora, ¿por qué no existe la leptospirosis? Simplemente porque hubo la vacuna. La primera vacuna que se utilizó fue la vacuna triple, que era vacuna contra moquillo canino, hepatitis y leptospirosis. Por esa razón es que ustedes en esta época ya no van a ver leptospirosis en caninos, pero sí pueden ver leptospirosis en bovinos y en cerdos. ¿Ya? Que el aborto por leptospirosis se produce principalmente en los últimos estadios de la gestación, entre los 6
y 9 meses. En la brucelosis, a partir de los 5 meses, jóvenes. En la leptospirosis, entre los 6 y 9 meses de gestación. Además, se supone que la infección parece producirse varias semanas antes, ya que el periodo de incubación en los casos de aborto suele ser largo. Otra enfermedad que ocasiona aborto es la tricomoniasis. Ya esto lo han visto ustedes en enfermedades parasitarias y el parásito lo han visto ustedes en parasitología en el orden de los protozoarios. Estoy recordando porque nosotros lo miramos desde el punto de vista netamente reproductivo. Es una enfermedad venérea. Cuando hablamos venérea significa que es por contacto sexual, por cópula, por monta, por coito, como quieran llamarlo. Es una enfermedad venérea de carácter agudo o subagudo que afecta a los órganos genitales de la vaca y a los órganos genitales y toros. Pero nos interesa más la vaca porque estamos estudiando obstetricia y que puede ser transmitida por la cópula o a través del material de inseminación artificial con semen contaminado. Aquí tenemos nosotros una fotografía que está mostrando un feto abortado. No está indicando de qué enfermedad, sino simplemente está mostrando al feto abortado. En la tricomoniasis, después de morir el feto, en lugar de ser expulsado inmediatamente, permanece por algún tiempo en el útero de la madre. Durante este periodo se macera por una masa pulposa y el útero se llena de un fluido característico claro y de color blanco grisáceo casi inodoro. El síntoma o signo más característico de la enfermedad es el aborto, por eso lo estudiamos jóvenes. Pero esto difiere del provocado por la brucelosis bovina, en el que el feto normal ha muerto recientemente. Se transmite de toro a la vaca y recíprocamente de vaca a toro a partir de la monta. El aborto suele tener lugar entre los 8 a 16 semanas después de la cubrición, pero puede presentarse en cualquier momento de la gestación. Aquí quiero hacerle un hincapié. En el examen, claro que este tema ya no entra y ustedes saben qué tema entra. En el examen, jóvenes, yo les voy a preguntar. De la siguiente lista, ¿ya?, de tiempo de gestación, 5 meses de gestación, 6 meses de gestación, etcétera, ¿ya? ¿Cuál corresponde al caso de la tricomoniasis? ¿Cuál inciso corresponde a la tricomoniasis? O sea, para que ustedes lo aprendan ya adelantado. Dice, no hay señales de este celo durante el tiempo de retención del feto. Las vacas suelen entrar en celo a pocos días de abortar. Mientras el feto macerado permanece dentro del cuerpo de la vaca y esta no muestra señales de estar enferma y se conduce como si la gestación siguiera siendo normal. ¿Por qué? Porque simplemente continúa el cuerpo lúteo produciendo progesterona, indicando que hay una gestación normal, pero ella no es así. Aquí vemos nosotros, jóvenes, la fotografía de un feto abortado con su cordón umbilical y su membrana placentaria con sus cotiledones. Ahí está el cordón umbilical, su membrana placentaria, principalmente oriónica, y aquí están los cotiledones fetales. La campylobacteriosis genital bovina es una enfermedad venérea. También estamos hablando de que hay enfermedades que son ocasionadas, son transmitidas por la cópula, monta o coito, y otras son contagiadas por el consumo de alimentos contaminados.
La campylobacteriosis genital bovina es una enfermedad venérea, o sea, ya saben, por cópula, caracterizada por infertilidad. La filosofía del ganadero, un ternero por vaca y año, ya no hay. Porque hay una mortalidad embrionaria, ya no va a haber feto. Mortalidad embrionaria temprana y aborto. En este caso, jóvenes, una mortalidad embrionaria y el aborto del embrión no lo podemos ver porque el embrión es microscópico. El agente causal de esta enfermedad de transmisión sexual es el Campylobacter fetus, subespecie venerealis. El reservorio natural de esta bacteria es el prepucio de toros sanos portadores. El Campylobacter fetus, su especie fetus, persiste en novillas vírgenes después de la infección experimental durante al menos varias semanas y hasta 10 o más meses. Estamos hablando experimental, ¿no? Pero cuando ya es contagiado es distinto. El Campylobacter fetus, subespecies venerealis, y el Campylobacter fetus, subespecies fetus, pueden causar campylobacteriosis genital bovina. Bovina. Ocasiona infertilidad, un problema reproductivo, muerte embrionaria, no hay feto, no va a haber feto, o sea, no va a haber cría, ¿ya? Y prolongación de la época de partos. Los toros son asintomáticos. Aquí vemos nosotros una de las formas de tomar muestra ya del pene y del prepucio del toro infectado. Rinotraqueitis infecciosa bovina. Es una infección causada por un herpevirus. El mismo virus es causado por rinotraqueitis infecciosa bovina. O bulbo, también tiene como nombre sinónimo el término vulvovaginitis pustular infecciosas y de otras enfermedades. En las vacas se presenta como vulvovaginitis pustular infecciosa, también conocida como exantema vesicular coital, o sea, por